Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en nuestro último video de la Semana de Oración Juvenil. Sin más preámbulos, comencemos con la enseñanza de hoy. Cuenta la historia que dos misioneros contemplaban admirados las cataratas del Niágara. En medio de su asombro, uno de ellos dijo: "Estoy seguro que esta es la fuente de poder más grande del mundo sin ser usada". Ante tal afirmación, el otro misionero dijo: "No es así, querido hermano. La fuente de poder más grande sin ser utilizada es la persona del Espíritu Santo". Queridos amigos, ante tal afirmación estoy completamente de acuerdo. La persona del Espíritu Santo imparte un poder especial en la vida de los hijos de Dios. Veamos lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el poder del Espíritu Santo habilita a los hijos de Dios y los transforma de personas ordinarias a extraordinarias. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de Saúl, el primer rey de Israel. La historia dice que Saúl era una persona común y corriente del pueblo. Incluso el día de su ungimiento como rey estaba tan atemorizado que se escondió. Ante la gran responsabilidad que tenía delante, Saúl se sintió incapaz. A pesar de esto, el profeta Samuel le ungió como rey. ¿Qué pasó después? Veamos lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El rey Saúl fue lleno del poder del Espíritu Santo y pasó del miedo a la valentía. Cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre él, estuvo dispuesto a hacerles frentes a todos los desafíos que tenía por delante. Permíteme darte otro ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel joven llamado Sansón? De acuerdo con la Biblia, era el hombre más fuerte, físicamente hablando, que jamás haya existido. Las hazañas realizadas por Sansón son extraordinarias. Despedazó un león con sus propias manos. Enfrentó grandes ejércitos solo. Desmontó las puertas de una ciudad y las cargó en sus hombros. Muchos, al mirar las extraordinarias hazañas realizadas por Sansón, han querido explicar que eran producto de su fuerza natural. Otros han concluido que la extensión de su cabello tenía una especie de poder mágico. Pero la Biblia no apoya ninguna de estas explicaciones. Más bien, las escrituras dejan claro que el poder de Sansón residía en el Espíritu Santo. Cada vez que la Biblia presenta una gran obra realizada por Sansón, la relaciona con el Espíritu Santo. Nótalo en los siguientes versículos. Jueces capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces capítulo 15, versículo 14 nos dice: "Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos". ¿Notaron bien? No era el poder físico de Sansón que lo habilitaba a realizar grandes hazañas. Él pudo hacer todas estas cosas porque el poder del Espíritu de Dios venía sobre él.
De igual manera, podemos mencionar al apóstol Pedro. Cuando Jesús lo llamó, era un simple pescador. Durante 3 años estuvo caminando con el Señor. Pero justo al final, cuando Jesús fue tomado y llevado para ser sentenciado en los tribunales judíos, en vez de colocarse valientemente de parte del Señor, le negó 3 veces. ¿Por qué Pedro le negó a Jesús? Simple y sencillo, por miedo. Tenía miedo del poder que ejercían los sacerdotes y dirigentes judíos. No estuvo dispuesto a defender la causa en el momento de más necesidad. Sin embargo, Pedro se arrepintió y Jesús le perdonó y le restauró. Después vemos a un Pedro que valientemente se levantó a predicar sin el menor vestigio de miedo. También vemos haciéndole frente a los sacerdotes y dirigentes judíos. Incluso cuando lo amenazaron, valientemente dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El que un día negó a Jesús por miedo a la muerte, ahora se levanta sin ningún tipo de temor. ¿Cómo pudo realizarse ese cambio extraordinario? Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles recibieron el Espíritu Santo y fueron empoderados para cumplir la misión. Como resultado, el apóstol Pedro pudo levantarse sin miedo y proclamar el mensaje de la cruz. El Espíritu Santo empodera a los hijos de Dios. ¿Quién podría decir que los apóstoles de Cristo, la mayoría de ellos comunes y corrientes, como vería el mundo? Alguien dijo que durante la era apostólica los triunfos de la cruz continuaron. La oposición se disipó, se vaciaron los templos paganos y los conversos se multiplicaron por miles. Sin dinero, los cristianos vencieron la confederación de riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser más fuertes que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo, y sin un soldado, fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Así es, cuando el Espíritu Santo empodera a las personas y en especial a la iglesia, grandes cosas ocurren. Si hoy por hoy no vemos grandes obras, se debe a que el Espíritu de Dios ha sido dejado fuera de la ecuación. ¿Sabes quién es el que hará las mayores obras a favor del Señor? Permíteme compartir esta poderosa cita contigo del libro de El deseado de todas las gentes, página 216. El que ame más a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, hace lugar para la obra del Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Cuando el Espíritu de Dios tome cada ser de nuestras vidas, obraremos con el mismo poder que obraron los apóstoles de Cristo. Por esta razón es que nuestra mayor necesidad hoy es pedir que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los miembros de nuestra iglesia, jóvenes, niños y adultos. Cuando el poder del Espíritu Santo llene nuestras vidas, veremos las maravillas de Dios. La historia cuenta que Evan Roberts, de 26 años, había estado orando por 13 años para que su vida fuese totalmente controlada por el Espíritu Santo. Le rogó a Dios que le diese un corazón íntegro, un corazón totalmente entregado al reino de Dios. Evan a menudo oraba hasta avanzada la noche e intercedía por los jóvenes y adultos en su iglesia. Oraba para que Dios visitara la ciudad de Gales con el poder de un reavivamiento.
El reavivamiento Gales comenzó en una reunión de jóvenes en la iglesia del mismo Evan Roberts. Él animó a sus amigos a que buscaran que el Espíritu Santo llenara sus propias vidas. El Espíritu Santo tocó sus corazones y 16 jóvenes se convirtieron. Las chispas del revivamiento que comenzaron en esta humilde iglesia de pueblo encenderían las llamas del reavivamiento en ese pequeño país. Se estima que en el transcurso de 9 meses se convirtieron unas 100,000 personas en el diminuto país de Gales. Los crímenes cesaron. Las personas fueron transformadas por la gracia de Dios. Ese gran revivamiento espiritual inició con un humilde joven que pidió que el poder del Espíritu Santo llenara su vida. Una nación entera fue cambiada gracias a un joven, Evan Roberts, y a un grupo de amigos que clamaron seriamente por el poder del Espíritu Santo. Algo similar acontecerá cuando cada uno de ustedes decida pedir seriamente la plenitud del Espíritu Santo. Cuando esto acontezca, se cumplirán nuevamente las palabras de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo transforma a personas comunes y corrientes en instrumentos eficaces para el cumplimiento de la misión. Cuando este transforme nuestras vidas, tú y yo diremos, como dijo Saúl, Pedro y los demás apóstoles: Señor, yo iré.